Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 1 y vamos a hablarles del tema palancas. Primeramente, tenemos que partir desde la base. ¿Qué es una palanca? La palanca es una máquina simple compuesta por una barra rígida situada sobre un punto de apoyo, la cual denominaremos de ahora en adelante como fulcro. La palanca tiene tres fuerzas para que funcione correctamente. Una de ellas es la potencia, la cual se trata de la fuerza que aplicaremos sobre un lado de la palanca para, para que el otro lado ascienda. La resistencia es el peso al cual debemos vencer mediante la potencia que aplicaremos del otro lado. Y la reacción normal es la fuerza ejercida por el fulcro sobre la barra. Y si consideramos que la barra no tiene masa, esta reacción normal se obtiene de la sumatoria de las fuerzas de potencia y resistencia. Ley de la palanca. Como podemos ver en la imagen, consiste en solamente tener un peso en un lado de la palanca, tener el fulcro casi apegado al peso que denominaremos resistencia, y después tenemos al otro lado el otro peso llamado potencia. A un lado del fulcro, a una distancia de A, como podemos ver en la segunda imagen, se aplica la fuerza de la potencia, y a una distancia de B, que está al otro lado del fulcro, se encuentra la carga como ya lo había dicho anteriormente, y esta debe vencerse con la ayuda de la palanca. A continuación, mi compañero. Clases de palancas. Existen tres tipos de clases de palancas, dependiendo el punto sobre el que se aplique, P y R. Las palancas de primer género, segundo género y tercer género. Palanca de primer grado. La palanca de primer género son las que tienen el punto de apoyo, también llamado fulcro, como lo mencionó mi anterior compañero, entre las dos fuerzas, fuerza 1 y fuerza 2, o también entre la potencia y la resistencia. Como podemos observar en la imagen, si el brazo de una fuerza es grande de la distancia 2, la fuerza es pequeña. Y si el brazo es pequeño de la distancia 1, la fuerza va a ser grande. Bien, como utilidad de la palanca de primer género, tenemos que este tipo de palanca poseen el fulcro situado entre dos puntos sobre los que se aplican las fuerzas P y R. Como ejemplo claro, tenemos este tipo de palancas que son las tijeras, las balanzas, los alicates o las tenazas. A continuación, mi compañero. Palanca de segundo género. Esta palanca permite situar la carga de la resistencia entre el fulcro y el esfuerzo de la potencia, ya que con esto se consigue que el brazo de la potencia siempre sea mayor que la resistencia y en consecuencia el esfuerzo sea menor que la carga. Y también este tipo de palanca siempre tiene la ganancia mecánica, ya que esta disposición hace que el movimiento de la potencia y de la resistencia se realicen siempre en el mismo sentido, pero la carga siempre se desplaza menos que la potencia. Por tanto, es un montaje que atenúa el movimiento de la potencia. Su utilidad. Al ser un tipo de máquina cuya principal ventaja es una ganancia mecánica, su utilidad principal aparece siempre que queremos vencer grandes resistencias con pequeñas potencias, ya que se emplea en el cascanueces, en las carretillas y en los remos. Gracias. A continuación, mi compañero. La palanca del tercer género. Bien. Para no confundirnos tanto con el anterior caso, la palanca del tercer género solo tiene una semejanza con la del segundo, que es donde se sitúa el esfuerzo entre el fulcro y la resistencia. Pero, y las diferencias que son que se conseguirá que el brazo de la resistencia sea mayor que el de la potencia y en consecuencia el esfuerzo mayor que la carga.
este tipo de palancas nunca van a tener ganancia mecánica y se va a ver mejor en los ejemplos y en las utilidades, donde veremos que la distancia de la potencia va a ser menor a la distancia de la resistencia. Por ejemplo, las cañas de pescar y las pinzas, ya que al ser un tipo de máquinas que no tienen ganancia mecánica, su utilidad práctica se centra únicamente en conseguir grandes desplazamientos de la resistencia con pequeños desplazamientos de la potencia. A continuación, mi compañero. Finalmente veremos un ejercicio resuelto. Leyendo el enunciado dice que un hombre desea levantar una piedra de 150 kilogramos utilizando una palanca de primer género que mide 5 metros. La pregunta nos hace y dice, ¿qué fuerza deberá realizar si el fulcro se encuentra a 150 centímetros de la piedra? Con el enunciado podemos recabar unos datos, que la longitud de la barra donde se encuentra el fulcro y las otras dos fuerzas es de 5 metros. También tenemos la masa de la piedra, que viene está dada por 150 kilogramos. También nos da una longitud del brazo de la resistencia, que nos dice que está situada a 150 centímetros del fulcro. Por ello, lo transformamos a metros y sería 1.5 metros. Finalmente, lo que necesitamos calcular como el ejercicio nos pedía es la potencia, es decir, la fuerza que debemos aplicarle para poder alzar la piedra, la fuerza mínima. Por eso la ponemos como una incógnita. Sabiendo que el brazo de la potencia, queremos calcular la distancia. Para ello nos dijeron que la longitud de la barra mide 5 metros, pero 1.5 metros ya está dada por el brazo de la resistencia. Entonces, restándole a los 5 metros 1.5, nos queda que el brazo de la potencia es de 3.5. Finalmente, para calcular la resistencia, la fuerza de la resistencia, en este caso es la piedra, debemos calcular la masa por la gravedad. Diciendo que la masa es 150 kilogramos y al multiplicarlo por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, que es la gravedad, nos da como un resultado en Newton de 1470 newtons. Utilizando la ley de la palanca, como habíamos mencionado, nos dicen que el fulcro está entre las dos fuerzas, es decir, que la fuerza de la potencia y multiplicado por el brazo, por la longitud del brazo de la potencia, va a ser igual a la resistencia por la longitud del brazo de la resistencia. Despejando las fórmulas y sustituyendo los términos, tendremos que la potencia es igual a 1470 newtons por 1.5 metros, que es la longitud del brazo de la resistencia. Todo eso está dividido por 3.5, que es la longitud del brazo de la potencia. Como son fuerzas, la fuerza de la resistencia va a ser en newtons, por ende nos va a dar un resultado también la fuerza de la potencia en newtons. Calculando estos datos nos da que el resultado es 630 newtons. Aquí les damos la bibliografía de nuestra investigación y por la atención prestada les damos muchas gracias.